San Juan, capítulo 9, el verso 2 y 3. Gloria a Jesús. Dice así la palabra del Señor. Lo leemos en el nombre del Padre Jehová, Yahvé, Shaddai, Alá, Adonai, en cualquier idioma, en todo el mundo. Él es el mismo Dios. Y en el nombre de su Hijo Jesucristo, Yahshua, en todo el mundo. Gloria a Jesús. Y en el nombre del Espíritu Santo que está en la faz de la tierra, Él es el que nos da la convicción, la enseñanza, la instrucción, nos hace recordar y el que habla. Aleluya. Gloria a Jesús. Nosotros solamente somos instrumentos de Dios. Gloria a Jesús. Dice así, versos San Juan 9, 2 y 3. Dice, y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? En el verso 3 dice, respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Muy bien, vamos a explicar. Lo que está pasando aquí es que desde la antigüedad, sobre todo en los judíos, en el pueblo judío, surgió un idealismo muy contradictor, de que si alguna persona nacía enfermo o le venía mal, le venía desgracia, es por lo que ha pecado, cometió pecado. O si nació con ciertos deformes en su cuerpo, o la falta de algún órgano en su cuerpo o de sus miembros, entonces es porque sus padres pecaron. Ese era un idealismo, ¿me entiende? Y aún hasta entonces, cuando yo era discípulo del Señor Jesucristo, porque Él me instruyó y me preparó, bueno, hoy ya pasé esa etapa, ahora soy su siervo, gloria a Jesús, y su soldado, aleluya, en el ministerio de maestro, el cual estamos aplicando aquí. Entonces, yo también oía de algunos hermanos que decían, ay, fíjate que el hermanito se ha enfermado. Y el otro decía, ay, sí, pues, ¿qué habrá pecado? ¿Ya? Y a veces cuando llegaban las informes decían, fíjate que al hermano tal le han robado en su casa. Ah, sí, pues, ¿qué cosa habrá hecho? ¿Qué cosa habrá pecado? Mire usted, esas mismas ideas. ¿Qué pasa, hermano? No sé, hermano, ay, me venía un dolor en mi brazo. Ah, ¿qué cosa habrás hecho, pues? A ver, confiesa, ¿en qué has pecado? Mire usted esas ideas. Y a veces ofensivas, ¿entienden? Sí, ofensivas. Y causaban resentimiento. Porque a veces cuando los hermanos le decían, pero hermanito, yo no he cometido pecado. No, si te duele es por algo que has pecado. A veces cuando se escucha de un pastor, hermanito, yo he estado por el centro y fíjese, vino un ladrón y me robó, hermanito. Decían, uy, el pastor, ¿en qué habrá pecado? Qué falso, ¿verdad? Falsísimo. Pero yo digo, no entiendo por qué. ¿No habrán leído las Sagradas Escrituras? Que la Biblia encontramos. Sí, encontramos, aunque Nehemías me parece que es el siervo, cuando era enviado desde Babilonia para restaurar Jerusalén, ellos oraron y clamaron a Dios por protección divina. ¿Por qué? Porque en el trayecto podrían encontrarse con merodeadores, o sea, gente asaltante. ¿Ves? Pero ellos clamaron a Dios porque iban llevando cosas de valor que eran del templo de Jehová. Ellos oraron y ellos clamaron. Bueno, y gracias a Dios sacrificaron oración y fe en su Señor y no pasó nada, llegaron tranquilos. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Que uno está al acecho de esta gente? Sí, pues. ¿Pero por qué? ¿Porque son pecadores? No, falso. Es lo mismo que dijeron que cuando Pablo era llevado a Roma y sucumbía a la embarcación, ¿entiende? Luego llegan a una isla y los naturales de ahí vieron que a Pablo le mordió una víbora, a una serpiente, qué sé yo, y luego ellos estaban esperando pues que se muriera y decían, ¿en qué cosa estará ese hombre? ¿Qué agravio, qué daño habría hecho? De repente es un asaltante.
A la final se pasaban los días y veían que Pablo estaba tranquilo. Gloria a Jesús. Por eso, mire usted, lea la Biblia. No necesita que venga un gran predicador y diga, hermano, si usted no la lee, ya ve, así es. O si no, observe usted a Pablo, como Pablo también sufrió agravios, persecuciones. ¿Por qué era pecador? No. Son cosas que suceden en el mundo. Es parte del mundo. Y de hecho tenemos que andar con cuidado. Pero no quiere decir que haya pecado. ¿Correcto? O sea, no todo lo que le ocurra a una persona de desgracia puede decirse que es porque ha pecado. Que quede bien claro. No. No todo lo que pueda sucederle a un creyente, a una persona, es porque ha pecado. No. Que quede clarísimo. Ahora, que los actos gravosos, los actos de mal y daño que usted hace a las personas, a su prójimo, a su familiar, violaciones, asaltos, que por causa de ello te pueden venir males, bueno, sí. Sí, te pueden venir males. Porque no faltará por ahí uno, el cual tú has hecho agravio y se convierte, no va a ser en tu amigo, en tu enemigo. Y por ahí te puede estar preparando algún daño, algún agravio. ¿Echarás la culpa a Dios porque aquel que le hiciste daño y se convirtió en enemigo y te hizo un agravio, echarás la culpa a Dios? No, pues, son consecuencias de tus malas obras. ¿Se da cuenta? Así que, y si has cometido un pecado, bueno, pues robaste, asaltaste, fumaste, drogaste, violaste, engañaste, etcétera, etcétera, etcétera. Mataste, qué sé yo, o vociferaste. Así que eso hay que entenderlo. Entonces, ordenando, no porque le sucedió algo al hermano se diría que es por pecado. No, falso. No es así en la totalidad. Segundo, que los actos, los malos actos que tú haces, los agravios, los daños, eso a consecuencia en la trayectoria del tiempo va a tener repercusión contigo. Sí. Sí. Será. Y si la otra persona no dijo nada y dobla sus rodillas y clama, invoca a Dios justicia, bueno, pues entonces te vendrá la justicia de Dios. Aleluya. Pero en lo que dice acá, sus discípulos diciendo, Rabí, o sea, maestro, ¿quién pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego? Ojo, el hecho de que una persona haya nacido con dificultades en sus miembros o en su organismo, no quiere decir también que es por causa de pecado. No. La Biblia en el libro de Ezequiel, en el capítulo 18, verso 20, por ahí dice que los hijos no pagarán por el pecado de los padres, ni los padres pagarán por el pecado de los hijos. ¿Se da cuenta? El alma que pecare, esa morirá ante Dios. ¿Ves? Sino que cada uno pagará por sus propios pecados, mejor dicho, por sus propios faltas, delitos, agravios, estafas. Eso es cada uno. Ahora, si te arrepientes, te humillas, subsanas el agravio, asumes responsabilidad, bien por ti, eres libre. Gloria a Jesús. Y avanza en el camino de la fe del Evangelio de Jesucristo, o avanza en tu camino. Así es. Gloria a Jesús. Ahora, fíjese, la pregunta era esa, porque ellos pensaban que ese era el criterio, ¿entienden? Porque alguna persona nació de repente ciego, porque ha pecado. ¿Quién hará pecado? Su papá. Sí, es que su papá tiene otra mujer. Y el otro dice, no, es que su mamá tiene otro marido por ahí escondidito. Oye, ¿y a ti qué te importa? Pero no es por esa causa que esa criatura haya nacido ciego o con la falta de una mano. No, lo digo yo. No, lo está diciendo el Señor. Aleluya. Así que eso hay que entenderlo. Pero puedo añadir lo siguiente. De que existe la brujería y la hechicería y espiritismo. Y cuando el odio es fuerte de su enemigo, entonces le mandan a hacer daño cuando la criatura está en el vientre de su madre. Eso sí. Pero el daño que lo hacen es nada más al cuerpecito, o sea, a su cuerpo físico. Es una pena, pero eso sí existe. ¿Se da cuenta? O
Cuando nace, le ponen ahí el trabajo o en la trayectoria ya de su crecimiento. Son las obras del diablo y tengo que declararlas porque es la verdad. ¿Se da cuenta? He podido tratar una joven, fíjese, una joven ya de 30 y tantos años y con una mente de niña y hablaba como niña. ¿Y por qué? Cuando fue atendida en la clínica que tenemos, encontramos, Dios reveló un trabajo que le habían hecho justo cuando ella nacía. ¡Plac! Le pusieron el trabajo en su cerebro. Su cerebro bien amarradito como un tamalito ahí, para que no desarrolle. Es la parte espiritual. ¿Entiende? Esa pobre niña creció, no pudo estudiar porque no le daba. Ese es el problema. Así es, mis estimados. Existen esas cosas y lo existe. Y si usted dice que no, lo respetamos. Pero de lo que hemos tratado, lo que hemos visto y de lo que Dios ha liberado, eso decimos. Aleluya. Y así como ese caso, también otros casos. Por eso a veces hay niños que nacen con la lengua pegada al paladar. Hay cosas que puede ser natural, ojo, hay cosas que sí puede ser natural, pero hay cosas que está metida ahí la mano negra. Por eso, si usted hace de una joven un compromiso, procure no salirse de ahí, tome una decisión. Porque si usted luego le dice, no, hasta aquí nomás, ya no te quiero, no te amo porque ya tengo otra, ¿cómo sabes tú que ese corazón que te apreció bien y se invierte y luego va y te hace la hechicería, como dicen algunos, la torpeza? Te mueven los chicos, ¿ves? Claro, es peligroso. Y si tienes tu esposa, tienes tus hijos, luego vas a otro lugar, tomas a otra mujer aquí, te distraes, te alegras, qué sé yo, lo engañas. Y si lo hiciste agravio, luego, si no es ella, puede ser la familia. Si no es él, puede ser la familia que va y lógicamente te hace el daño. Y luego tu criatura, ¿cómo nace? Nace mal. ¿Ves? Así que, tome en cuenta. Gloria a Jesús. Ahí tiene los números de teléfono para que usted pueda consultar. Entonces, como dice nuestro Señor aquí, no es que haya nacido ciego. En la respuesta que dio nuestro Señor dice, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ojo, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Eso tampoco quiere decir de que Dios, como algunos dicen, Dios permite, ¿ah? Como otros dicen, no, es la voluntad de Dios. No, Señor. Ni que Dios permite, ni que es su voluntad. ¿Es la voluntad de Dios de que tu hija haya nacido ciego? ¿Es la voluntad de Dios que tu hijito haya nacido sin un riñón? ¿O es que Dios permitió que no desarrollara una piernita o un dedito? Falso, mi estimado. Eso no funciona así. No. Son cosas de la naturaleza. Son cosas a veces, aspectos del hombre. Pues la ciencia misma lo dice. Cuando la mujer es alcohólica, cuando la mujer es fumadora, cuando el hombre es alcohólico, el joven fumador, o cuando el hombre tiene ciertos vicios, ¿va a tener consecuencias con la gestación? Sí. ¿Se da cuenta? O a veces cuando la mujercita está gestando y por A o B le dio un simple dolor de cabeza y va y se compra, se automedica y compra, y son medicamentos pues, que atraviesan la barrera placentaria y de hecho, pues, ¡plá! ¿Ves? ¿Por qué a veces nacen los niños con lo llamado labio leporino? ¿Sí o no? En los altos casos nacen con labio leporino porque a veces la madre, ayudada por la mamá, o el papá, o los hijos, o el marido, el compadre o la comadre, le dicen, ¿te duele tu barriga? Ay, sí, tómate esto, dicen. Y le toma. Y no se da cuenta que es un medicamento que atraviesa barrera placentaria y lógicamente se va pues a la criatura y ahí es donde le ocasiona los malestares. Así que tenga cuidado con la automedicación. Como a veces también es por falta, pues de alimentación y nutrientes, qué sé yo, o a veces una malformación también, que puede ser genética o congénita. ¿Ves?
Pero no es que se diga que es la voluntad de Dios, no. La voluntad de Dios es que esa criatura salga sano y perfecto. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto y lo que Dios crea es perfecto. Todo lo hace Él perfecto. Aleluya. Gloria a Dios. Así es. Él todo lo hace perfecto. Así que no digas y eches la culpa a Dios. ¿Y por qué tu hijito está así? Ay, es que sí fue la voluntad de Dios. No. Falso. Por eso hay que examinarse en nuestras vidas. ¿Entiende? Porque a veces viene de generación. Lo que se llama pues el ADN. O a veces maldiciones. ¿Entiende? Porque hay ciertas maldiciones que vienen arrastrando de la primera, segunda y tercera generación. Por eso la Biblia lo dice, que Dios visita al hombre hasta la primera, segunda, hasta la tercera, hasta la cuarta generación, para que sea librado de su maldad o de las maldades que vienen arrastrando. Porque a veces hay padres que cuando han creído en los brujos, los hechiceros, los han llevado y los han entregado, los han ofrendado a los demonios. Y lógicamente el demonio reclama lo que es suyo. Por eso es que los cristianos, los evangélicos, cuando le nace un hijo, a los 8 días debe ser ofrendado, conforme a la Biblia, a Dios. Solo ofrendado a Dios, para que sea Dios quien vea de aquella criatura. Ya cuando tenga sus 15 y 16 años, tomará decisión. Pero si sigue el camino del Evangelio de Jesucristo, o sigue su propia vida, depende de él. Pero pertenece a Dios. Y no a los ídolos o cualquier otra cosa. Por favor, sea sabio. Entonces, estas enfermedades que suceden en el mundo, bueno, pues no es tanto porque que de Dios y de Dios. Ahora, cuando dice acá, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, es la obra de Dios la que va a obrar en él. ¿Entiende? Entonces es ahí donde interviene el poder divino. Como también puede intervenir el poder divino mediante los médicos, porque los médicos pueden hacer esa cirugía. ¿Entiende? Hay ciertas enfermedades que aparecieron hace años atrás en unos jóvenes, y en las cuales, bueno, me preocupó mucho, pobrecito, porque todo su maxilar de aquel niño que había nacido no podía abrir, solamente un huequito nomás para que metan ahí un tubito y lo alimenten, pobrecito. De acuerdo a la ciencia, lógico, había un malestar aquí maxilar, bueno, que los músculos se habían templado y no problema. Pero oramos al Señor y el Señor nos mostró que eso era daño. Era daño. Que cuando el niño nació, una ex o un ex, por cólera, porque se casó con aquella, mandó al brujo, le pagó sus 3,000 cocos, bueno pues, y le hizo el daño. Pobre criaturita, le cosieron todo. Así que hay cosas que cuando en radiografías, en análisis, en todos los exámenes que tuvieron, no sale nada o es confuso, es daño, es obra maligna. ¿Me entiende? Ya les di la señal. Así que de ahí usted deslice. Sí, de ahí usted saque cuenta. Busque de Dios, doble sus rodillas. En cualquier país, lugar donde usted se encuentre, busque a Dios. Debe haber un pastor por ahí. Debe haber un siervo del Señor. Debe haber un sacerdote. Porque los sacerdotes también saben estas cosas. Ellos también lo saben. Gloria a Jesús. Así que no es obstante que es la voluntad de Dios. Que quede eso descartado. Gloria a Jesús. Entonces dice, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Por eso Jesús dice, en mi nombre echarán fuera demonios y estas señales seguirán. Son señales, bueno, de liberación, de sanidades y todo tipo de sanidad. Pero hay que tener fe. Gloria a Jesús. Hasta aquí entonces, mis amados hermanos, la enseñanza de la palabra de Dios. Y recuerden que también puede existir que por problemas congénitos, que también lo voy a decir, que por ciertas influencias, los poderes malignos que están en el aire, las potestades se mueven y también pueden hacer de las suyas cuando hay una brecha en la vida de las personas o en una de ellas hay una brecha, también
y manipulan. Ojo, no genéticamente, sino manipulan nada más el cuerpo físico. Así es. Por ejemplo, conocí también a un joven que tenía un problema, un defecto, casi en esta postura, ¿entiendes? Y nosotros oramos al Señor por esta persona, y era que el Señor nos reveló de que cuando él era bebito, un espíritu maligno que estaba ahí listo, se metió. Y desde ahí el niño, conforme iba creciendo, ya iba teniendo esas manifestaciones. ¿Entiende? O sea, con esto quiero decir que quede bien claro, que a veces hay ciertas intromisiones malignas. ¿Me entiende? Porque a veces el joven toma una muchacha, luego otra muchacha lo engaña, le estafa, y no falta por ahí alguien de mal corazón que lo maldice, o va al brujo, el hechicero, y viene el demonio y está a la espera, según su programación. Como que también hay mujeres que engañan a un joven, lo hacen sufrir demasiado, y la mamá, el papá, por ver sufrir a su hijo, van y le hacen la cochinada a la muchacha, le mueven los checos. Pobre muchacha, va a tener su hijo con el otro que se metió y se casó, y la cosa va a ir mal. Así que, no en todos los casos. Por eso es bueno deslucidar. Vaya al médico, vaya al hospital. Cuando usted se da cuenta que los análisis no salen nada, o todo está confuso, venga a los pies de Cristo. A veces van uno por aquí, van otro por allá, en un hospital, uno dice una otra cosa, pero va avanzando el mal. Así que son indicaciones que eso es brujería, es obra maligna. No es tanto que hayan nacido así mal enfermos porque Dios lo quiso, no. Ya son aspectos que influyen en la vida, en la naturaleza, de las cuales ya usted lo va a escuchar. Vuelva a oír nuevamente este programa para que usted pueda entender. Por eso, no haga agravio a nadie, no maldiga por una simple cólera. Busque la bendición de Dios. Gloria a Jesús. Muy bien, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios por la palabra del Señor que hoy hemos enseñado.